Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, en esta ocasión con James Salazar, que es el subdirector de análisis económico de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana difícil, básicamente porque hubo una noticia que afectó a todos los mercados del mundo. Y esta noticia fue que la agencia calificadora Fitch redujo la calificación de parte de la deuda soberana de Estados Unidos. La pasó de AAA a AA+, y esto, aunque pudiera no tener una mayor importancia, pues sí es algo que hay que tomar en cuenta, porque lo que está diciendo Fitch es que el gobierno norteamericano no está haciendo lo necesario para reducir sus niveles de endeudamiento, que entre paréntesis yo diría ya están llegando a niveles preocupantes. No es un tema de que si pueden o no pueden pagar, evidentemente pueden pagar porque ellos tienen la maquinita de hacer los dólares. Sin embargo, es un tema de cuánto les está costando financiar esa deuda y además si en la parte política el Congreso va a seguir autorizando incrementos de la misma. Entonces, sí es un tema de mayor importancia. Lo anterior trajo como consecuencia una respuesta bastante negativa prácticamente en todas las bolsas del mundo. El Nikkei perdió 1,73, China creció muy poquito, 0,37, el Shanghai Composite, el índice Eurostock 600 perdió el 2,4%, el Dow Jones perdió el 0,15%, el Standard & Poor's perdió el 1,26%, la Bolsa Mexicana de Valores perdió el 2%, el índice Nasdaq perdió el 1,36%, el peso mexicano perdió el 2%, se deslizó desde niveles del 16.70 más o menos, arriba de los 17, llegó a tocar 17.30 para el viernes moderar un poco esas pérdidas. Sin embargo, cotiza ya arriba de 17 y el euro tuvo un pequeño incremento en su valor con respecto al dólar de 0,06%. Y todo este desastre que vimos en la semana realmente fue producto de este tema que les estoy comentando. Sin embargo, al cierre de la semana, el viernes, sale un dato que es bueno desde el punto de vista de la política monetaria en Estados Unidos, es el dato del empleo. Se crearon 167,000 nuevos empleos. Esto quiere decir que fueron menores a los 200,000 estimados. Es lo que quería ver el mercado, porque quiere decir que la política monetaria de alguna manera puede que esté ayudando. Y bueno, los mercados creo que lo tomaron bien. Pero bueno, para platicar de estas y otras cosas importantes está James con nosotros. Y yo te diría, James, que le entráramos de lleno a ver cómo viste lo que hizo Fitch en relación a la calificación de la deuda norteamericana. Sí, gracias, Manuel. Efectivamente, fue el tema de la semana, ¿no? Y seguramente va a seguir teniendo repercusiones en los siguientes días. Aquí el asunto relevante para dimensionar cómo está la deuda de Estados Unidos. Hay que recordar que antes de Obama representaba cerca del 60% del PIB. Llega Obama, la crisis del 2008-2009, todos estos paquetes de apoyos, se dispara al 100%. Así se mantiene arriba del 100% hasta que llega la pandemia, y la pandemia se va a 130%. Entonces, si lo queremos ver en términos absolutos, en el 2020 aumentó en $5 billones la deuda, nada más de un año para otro. 5 billones es 3 veces el PIB de México para dimensionar. Entonces, en ese sentido es que Fitch está haciendo hincapié en las dificultades, como bien mencionabas, que va a tener la economía norteamericana para lograr consolidar una tendencia a la baja de estos indicadores. Entonces, ahora, la reacción de los mercados, ya lo decías, negativa. O sea, ¿cuál es el impacto inicial? Hay un recomodo de portafolios. Hay muchos fondos de inversión que piden que debes de tener por obligación puras emisiones o puros activos con al menos 2 calificadoras con AAA.
Entonces, muchos de estos fondos de pensiones, fondos de inversión, pues tuvieron que deshacerse por ejemplo, bonos del Tesoro. Lo que orilló es que lo que provocó que subieran las tasas de rendimiento de la mayoría de los bonos soberanos. Al haber algo de sorpresa, pues se produce un episodio de aversión global al riesgo. No es porque el dólar vaya a dejar de ser la divisa o los bonos del Tesoro vayan a ser los activos con menor riesgo en el mundo. No, la realidad es que van a seguir siendo los más seguros y así se demostró. La primera reacción es el inversionista busca activos seguros. ¿Y estos cuáles fueron? Dólares y sobre todo yenes. Entonces, por eso es que vimos un reacomodo importante de portafolios de inversión. Ahora, ¿qué pasó en específico, por ejemplo, con el peso mexicano? Que, como bien comentabas, se depreció casi en estos inicios del mes de agosto, por momentos, cerca de 70 centavos. El superpeso empezó a tener algo de dificultades y tiene que ver mucho con esto. Al subir las tasas de interés de algunos bonos, pues hace menos atractivo las inversiones en activos denominados en pesos mexicanos. Y hay que recordar que gran parte de la ventaja que ha tenido la moneda mexicana en los últimos meses y que ha justificado la apreciación es el famoso carry trade, endeudarte en una moneda a una tasa baja y invertir en una moneda con una tasa alta. Generalmente esto se ha dado en Estados Unidos, con bonos del Tesoro, y en Japón, precisamente los dos activos más seguros que buscaron en este reacomodo de portafolio. Por eso es que el peso fue una de las monedas más afectadas con esta decisión de... Sí, lo que hemos visto, además a mí me dio gusto entender y confirmar que una de las razones más importantes del superpeso pues, es el famoso carry trade, ¿no? Yo me endeudo en yenes, mi deuda me debe de costar 1,5%, 2%, y el dinero que recibo lo invierto en pesos al 11.25, ¿no? Entonces, si más o menos tengo estabilidad en las dos monedas, pues voy a hacer un dineral simplemente por una operación con dinero que ni siquiera era mío, ¿no? No tuve que sacar dinero de mi bolsillo porque todo lo hice de salida. Pero bueno, ahora dime, James, ¿cómo viste tú el dato del empleo? 167,000 nuevos empleos, pues suena como que todavía el empleo está robusto, claro, no son los 200 y pico mil que nos tenía acostumbrado, pero pues es lógico después de un apretón monetario como el que se ha llevado a cabo, ¿no? Que para mí todavía 167, lo que haya sido el viernes, sigue siendo una creación enorme de empleo, ¿no? Sí, claro. O sea, hay que recordar que lo que ha buscado la Reserva Federal es enfriar la economía. O sea, buscas pegarle al consumo, buscas pegarle a la inversión y en determinado momento al empleo. Y la razón de pegarle al empleo, sobre todo por la parte de salarios. Entonces, este informe de empleo tiene varios indicadores a resaltar. Como bien menciona, sigue siendo una generación de empleos alta. El mercado laboral se mantiene ajustado, se mantiene creciendo, está fuerte. Por ahí hay un dato de que se habla de que empleos en una economía que está en su potencial, en la economía de Estados Unidos, una generación mensual de 100,000 sería la adecuada, la idónea. Está por el doble, ahorita está cercano al doble a lo que debería estar. Entonces, en ese sentido, te sigue hablando de un mercado laboral importante y creciendo. Ahora, lo que quieren ver todos, lo que quieren ver la Reserva Federal, los analistas, es que se empiece a moderar. Y hay algunas señales importantes. Por primera vez en 10 años, la mitad de los sectores que se toman en cuenta para evaluar este informe de nómina no agrícola no generó empleo. O sea, no había pasado en 10 años que hay desde manufacturas hasta algunos tipos de servicios. Y esto sí te habla de un enfriamiento que parece que se va, que bueno, hay que esperar más reportes, pero que parece que se empieza a consolidar. Lo que no le gusta a la Reserva Federal es el tema de salarios. Los salarios siguen creciendo altos, son 4.4 anual. Con esos niveles no se justifica que en determinado momento pueda bajar o no son sostenibles para bajar la tasa de inflación a la meta del 2%. Ese es el granito quizá negro en el reporte de empleo de julio de Estados Unidos, nada más la parte de salario. De acuerdo, James. Oye, y para terminar, a mí me sorprendió el dato del PIB en México del segundo trimestre. Me pareció un dato, pues francamente, muy bueno, mucho más alto de lo que previamente lo habíamos estimado, por lo menos yo. ¿Y cómo ves la segunda parte del año? Bueno, primero, ¿cómo viste el número? Y segundo, ¿cómo ves la segunda parte del año?
Coincido contigo. La verdad es que, podemos matizarlo de que por el efecto base y que la economía apenas está recuperando los niveles previos a la pandemia, pero nadie a finales de año ni a principios de estábamos estimando crecimientos, bueno, efecto Hacienda quizá, pero de 3.6 en los 2 trimestres. O sea, la realidad es que primero nos sorprendió el primer trimestre, con un crecimiento de 3.6, 3.7. Decíamos, bueno, el segundo trimestre se va a moderar seguramente. Pues no se moderó tanto. O sea, fue otra vez 3.6 y tienes algunos servicios creciendo a 8, por ejemplo, transporte, correo de almacenamiento, tienes servicios financieros creciendo a 6, tienes comercio al menudeo creciendo al 4. La verdad es que parece que el tema de servicios es que es lo que está jalando. Ahora, el problema es, ¿puedes mantener este ritmo de crecimiento todo el 2023? Parece difícil. O sea, los dos factores que están detrás, consumo, pues ya sigue acumulando la inflación y las tasas de interés, aunque ya no han subido, pues siguen altas. Entonces, en determinado momento, seguramente se va a terminar enfriando. Y la parte externa, pues Estados Unidos, al menos en la industria, en específico la manufactura, sí ha dado señales de enfriamiento, sí ha dado señales de debilidad. Esto seguramente se va a terminar reflejando en la parte de las exportaciones manufactureras. Y si a eso le agregas el tipo de cambio, que es un peso relativamente fuerte, pues en el acumulado de más meses seguramente va a tener o terminaría teniendo un efecto significativo. Entonces, parece ser una segunda mitad más complicada, más compleja, pero tampoco como para pensar en una recesión todavía. ¿Y la parte de ingresos del gobierno la ves asegurada? No, aquí le ha ido relativamente bien en la parte de ISR, donde ha flaqueado un poco es en IVA y en IEPS. En IEPS sí ha crecido, pero menos de lo esperado porque el precio del petróleo bueno, en la parte, además de los ingresos petroleros que han quedado por debajo. Entonces, parece ser que el ISR sí tiene espacio para seguir creciendo. El problema es que difícilmente vas a cumplir con lo programado. Es muy probable que los ingresos del gobierno, o sea, la parte de los ingresos presupuestarios, queden por debajo de lo programado en el paquete económico del 2023. Pero no le va a alcanzar porque las caídas que hemos visto en IVA y que va a estar mucho más presionado en la segunda mitad del año por el tema de quizá una moderación en el ritmo de consumo, le va a terminar afectando, mermando un poquito esta parte de los ingresos del gobierno. Pues muy interesantes tus comentarios, James. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Estaremos con ustedes pronto. Muchísimas gracias.